Voy con caso 21 del volumen 6, comprobar sensor CMP, árbol de levas. Explicación. Un mecánico comprueba el sensor CMP, Camshaft Position Sensor, o sensor de posición del árbol de levas, principalmente cuando aparecen síntomas de falla o códigos de error relacionados. Cuando se revisa el sensor CMP, se diagnostica en estos casos comunes: luz de check engine, testigo de avería del motor, encendida, especialmente con códigos DTC como P0340 4123 o relacionados con sincronización, junto con CKP. El motor no arranca o arranca con dificultad, ralentí irregular, tirones, fallos de encendido o pérdida de potencia. El motor se cala repentinamente, aumento de consumo de combustible o emisiones altas, problemas de sincronización entre el sensor de cigüeñal CKP y el de levas CMP. En estos casos comunes, como digo, el CMP le dice a la EQ, computadora del coche, la posición exacta del árbol de levas para sincronizar inyección de combustible e ignición. Si falla, la EQ no puede gestionar bien el motor. Métodos para comprobar el sensor CMP. Los mecánicos usan un enfoque paso a paso, desde lo más simple hasta lo más avanzado. Depende del tipo de sensor, inductivo / magnético o de efecto Hall, HALL, que es el más común. Inspección visual y básica. Lo primero, revisar daños físicos, suciedad, aceite o corrosión en el sensor y su rueda dentada / fasor, entre paréntesis, reluctor. Rueda dentada / fasor, entre paréntesis, reluctor. Bien. Comprobar el conector, pines oxidados, cables rotos o sueltos. Verificar holgura, gap, el hueco entre el sensor y la rueda del árbol de levas, normalmente 0.5-1.5 milímetros. Consulta manual. 2. Con escáner OBD2, leer códigos de falla y datos en vivo. RPM de levas, señal CMP versus CKP. Muy útil como primer paso. Luego, con multímetro, las pruebas más comunes: alimentación y tierra, esto es, medir voltaje de referencia, generalmente 5 o 12 voltios, y continuidad a masa. Luego, resistencia en sensores inductivos, normalmente entre 200-900 ohmios, verificar especificaciones del vehículo. Y también señal de voltaje. Con el motor girando, arranque, debe generar pulsos de voltaje AC en inductivos o cuadrados en Hall. Y también pruebas específicas según pines. 3 pines típicos: alimentación, tierra y señal. Luego, 4. Con osciloscopio, el método más preciso: ver la forma de onda, waveform, de la señal mientras el motor gira. Debe mostrar pulsos limpios y regulares, un pulso por revolución del árbol de levas en la mayoría de casos. Comparar con patrón de referencia, ideal para detectar fallas intermitentes que el multímetro no capta. 5. Otras pruebas. Prueba con imán, en sensores Hall, acercar un imán y ver cambios de voltaje. Comprobar cableado completo entre sensor y EQ, continuidad y cortos. Y luego pruebas de sustitución, cambiar por uno bueno conocido. Recomendaciones. Siempre consulta el manual del taller del vehículo específico, marca, modelo, año y motor, ya que varían las especificaciones. Empieza por lo fácil: códigos más inspección visual más multímetro. En talleres modernos usan osciloscopio automotriz y escáner avanzado. Bien, explicación.
¿Cómo comprobar el sensor CMP con un escáner OBD2? Bien, conecta el escáner OBD2 al puerto de diagnóstico del vehículo. Enciende la ignición, posición on, sin arrancar motor al principio, y accede al menú principal. Lectura de códigos, leer códigos, seleccionar el módulo Engine o Powertrain, ECM/PCM, leer todos los códigos presentes. Los más comunes relacionados con CMP son P0340, circuito del sensor CMP mal funcionamiento, sin señal o circuito abierto. P0341, rango rendimiento del sensor CMP incorrecto, problemas de sincronización o señal irregular. P0342, señal del sensor CMP baja, 3, alta, 4, intermitente del sensor CMP, y luego códigos de correlación como el P0016, 17, 18, 19, que es sincronización entre CMP y CKP fuera de rango. Bien. Interpretación. Si aparece alguno de estos, anota el código exacto y borra los códigos temporalmente, después de registrar, para ver si reaparecen. Un código solo indica que la ECU detectó un problema, no necesariamente que el sensor esté dañado. Puede ser cableado, rueda dentada, sincronización mecánica, etc. Paso 2. Datos en vivo. Live data o data stream. Esta es la parte más importante para comprobar el sensor en tiempo real. Busca en el menú Datos en vivo, Live Data, parámetros del motor o Sensor Data. Configuración recomendada en el escáner. Selecciona el modo Engine Sensor o Camshaft/Crankshaft, que sería árbol de levas /cigüeñal. O Engine Sensors, sensores de motor. Activamos la visualización en gráficos, si el escáner lo permite. Configurar la velocidad de muestreo lo más alta posible, rápida, para capturar señales intermitentes. Parámetros clave que debes monitorear simultáneamente. El Camshaft Position Sensor o Cam Position, que es el CMP, el del árbol de levas, voltaje de señal, frecuencia o conteo de pulsos. Luego el Crankshaft Position Sensor, CKP, o Crank Position, que es el del cigüeñal, la posición del cigüeñal, para comparar sincronización. Luego Engine RPM, revoluciones del motor. Luego Camshaft Position o Cam Angle, posición en grados, si está disponible. Árbol de levas posición o árbol de levas ángulo. Luego CMP/CKP correlación o estatus de sincronización, estado de sincronización. Luego Cam Retard o Cam Timing Advance en motores con VVT, Variable Valve Timing. El Cam Retard o el Cam Timing Advance. Cam es árbol de levas. Luego Battery Voltage, el voltaje de la batería. Y el Sensor Supply Voltage para verificar alimentación. El Battery Voltage y el Sensor Supply Voltage. La alimentación del sensor, el voltaje de alimentación del sensor. Eso un parámetro y otro el voltaje de la batería. Bien. Procedimiento de prueba. Con ignición on, motor apagado. Observa los valores estáticos. El voltaje de referencia del sensor suele estar en 5 voltios o 12 voltios en algunos casos. Si no hay voltaje de alimentación, hay problema en el circuito. 2. Arranca el motor y déjalo en ralentí, idle, en inglés. Monitorea los valores mientras el motor funciona. 3. Acelera suavemente el motor a diferentes RPM, 2000, 3000, etc. y observa cambios. 4. Realiza una prueba de conducción si es posible, especialmente bajo carga, para detectar fallas intermitentes. Interpretaciones detalladas de los datos en vivo.
Señal CMP correcta. Debe mostrar un valor que cambia de manera estable y proporcional al aumento de RPM. En muchos escáneres aparece como pulsos o un conteo que aumenta, por ejemplo, un pulso por cada revolución del árbol de levas. El voltaje suele oscilar entre 0-5 voltios sensores Hall o generar una señal AC, los inductivos. La frecuencia debe coincidir con la mitad de las RPM del cigüeñal, porque el árbol de levas gira a la mitad de velocidad. Luego, eso es la señal del CMP correcta. Luego, correlación CMP versus CKP. Esto ya lo explico en pruebas de taller, sincronismo de distribución, pero aquí lo comento también. Es la prueba más importante. Ambos sensores deben estar sincronizados. La EQ compara las señales. Si la diferencia supera el límite, generalmente unos pocos grados, se genera código de correlación. En Live Data busca Sync OK o que los gráficos se mantengan alineados. Si ves que la posición del camshaft del árbol de levas se mueve o salta respecto al crank, el cigüeñal, indica problema mecánico, cadena o correa de distribución desfasada o rueda dentada dañada. Luego, otra cosa son los valores anormales. Señal CMP en 0 voltios constante o sin cambios, sensor muerto, cableado cortado o sin alimentación. Señal fija en 5 voltios o voltaje alto constante, cortocircuito a positivo o sensor defectuoso. Señal ruidosa intermitente o con caídas, conexiones malas, cableado dañado, interferencias o sensor fallando intermitentemente. RPM de camshaft de árbol de levas muestra 0 mientras el motor gira. Esto es que no detecta señal. Código P0340 típico. Luego, diferencia grande entre CMP y CKP. Esto es problema de sincronización, timing, no necesariamente el sensor eléctrico. Luego, valores inestables solo a ciertas RPM o temperatura. Falla intermitente, común en sensores que fallan en caliente. Consejos adicionales para máxima efectividad. Compara los valores con las especificaciones del fabricante. Usa el manual de taller o base de datos del escáner si tiene. Muchos escáneres avanzados como Launch, Autel, Snap-on, etc. tienen modo bidireccional o pruebas funcionales específicas para activar/actuar el sensor. Graba la sesión de Live Data, Data Login y reprodúcela para analizar con calma. Si el escáner lo permite, activa modo osciloscopio integrado para ver la forma de onda de la señal CMP, mejor que solo números. Siempre verifica primero alimentación y tierra del sensor con multímetro antes de concluir que el sensor está malo. Con este procedimiento detallado puedes determinar si el problema es eléctrico, sensor o cableado, o mecánico, sincronización.